Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Hoy Yamila Escala nos va a hablar de las nuevas exigencias de la Superintendencia de Seguros vinculadas con la contratación de seguros en forma digital. Juan Pablo Piceta nos va a contar cuáles son las nuevas medidas económicas con las que el gobierno busca mejorar el resultado de las últimas elecciones. Y Alejandro Bianchi va a repasar lo sucedido en los mercados de capitales. Y en el último bloque vamos a conversar con el economista José Ciaba Serrate para analizar los hechos más destacados en materia económica de los últimos días. Abrimos entonces este primer bloque repasando las nuevas medidas económicas del gobierno. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas noches, Ale. Muchas novedades esta semana. Muchísimas, porque no todo fue la crisis del Frente de Todos y del gobierno de la semana pasada que nos dejó a todos atónitos a ver qué iba a suceder, se rompía, no se rompía. Bueno, esta crisis parió nuevas medidas económicas, ¿no? El gobierno está poniendo a disposición toda la botonera que tiene, todos los fierros económicos para anunciar nuevas medidas. Y ya arrancó ayer con la convocatoria del Consejo del Salario Mínimo, que esto va a impactar en millones de personas, sobre todo en la franja de menores ingresos. El aumento del salario mínimo que se definió con empresarios y dirigentes sindicales es un aumento hasta 33.000 pesos que se va a terminar de concretar en febrero del 2022. Y bueno, lo que significa esto va a ser un aumento de marzo a marzo, de marzo 2021 a 2022, de punta a punta del 52,7%, que más o menos es la inflación calculada para todo ese periodo. Este aumento del salario mínimo, ¿qué va a hacer? Va a aumentar sobre todo en programas sociales, el potenciar trabajo, jubilaciones mínimas, también afectan el salario mínimo docente y también es un precio para la referencia de la economía informal, ¿no? Pero bueno, ya esto es un gesto político, decir vamos a aumentar en función de la inflación. La segunda medida que se espera es una especie de nuevo IFE. No va a ser un IFE, pero va a ser un IFE de menor alcance que va a afectar probablemente a millones de personas, como fue durante el año pasado. El monto todavía no está del todo definido, se calcula entre 10.000 y 15.000 pesos, pero bueno, está al caer. La tercera medida que anunciaron es un bono para jubilados. Nuevamente, el último bono que se otorgó, que fue más o menos en agosto, es de 5.000 pesos y se espera que también el gobierno vaya a aumentar a una porción, sobre todo a la mayoría de los jubilados que cobran la mínima o que están en las franjas más bajas, que son la mayoría, ¿no? Seguramente vaya un fuerte incremento por ese lado y también en última instancia va a ser un aumento de ganancias, que esto ya se evaluaba previo a las PASO, pero bueno, va a haber un aumento en la actualización del mínimo no imponible de la cuarta categoría a 175.000 pesos, que generalmente beneficia a alrededor de 1,5 millones de personas, más o menos. Pero bueno, esto se está definiendo y es muy probable que ya caiga en torno a partir de octubre seguramente. Muy bien, frente a la derrota electoral entonces el gobierno está queriendo distribuir lo que lamentablemente no tiene, lo que va a terminar, no tarde o temprano, en mayor inflación y pérdida del poder adquisitivo de los salarios. Pero bueno, mientras esto sucede aquí en la Argentina, en China hemos tenido así un problema importante en una compañía muy importante también del sector de la construcción, del sector inmobiliario chino, lo que generó sacudones en los mercados de capitales de todo el mundo. ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo andás? Bueno, se sintió en todos lados. Hoy por lo menos y ayer hubo más calma después de un lunes muy complicado, ¿no? Sí, bueno, la compañía en cuestión es Evergrande, ya su nombre lo dice, ¿no? Es la compañía más grande del sector inmobiliario chino, una compañía que está muy endeudada, tiene 313.000 millones de dólares de deuda y en el día jueves un monto similar al de la deuda pública de la Argentina, ¿no? Claro, le vencen cerca de 80.000 millones de dólares y bueno, un poco el tema que surge es que se viene hablando que el mercado inmobiliario chino está viviendo una burbuja. Esto puede ser el principio de la explosión
Y lo que están mirando todos los analistas es si realmente, como sucedió con el virus y la pandemia, si hay contagio, primero dentro de China, al resto del sector inmobiliario, porque si vos tomas toda la deuda de todas las empresas inmobiliarias chinas, estás hablando de 4.2 millones de dólares. O billones, ¿no? O sea, billones de dólares en español, no billions, ¿no? En inglés, ¿no? Es un número que en caso de que se produzca un default y esto arrastre vía aumento, digamos, de la percepción de riesgo de los inversores, disminución de la calificación de riesgo del resto de las compañías, puede tener repercusiones en todo el mundo. Puede arrastrar no solo al sector inmobiliario chino, sino al sector bancario y luego a los bancos occidentales que han invertido también ahí. Y acá en la Argentina, naturalmente, lo hemos sentido, ¿no? Con un aumento del riesgo país y una caída, más que nada, de las acciones el lunes, después martes y miércoles hubo una leve recuperación, ¿no? Sí, actualmente lo que se habla o lo que se dice es que quizás pueda haber un default de los inversores internacionales, pero que se respetaría a los inversores chinos la parte de la deuda. Vamos a ver cómo se termina resolviendo. Muy bien, perfecto. Vamos a continuar ahora con información del mercado de seguros, porque se conoció días atrás una resolución de la Superintendencia de Seguros con exigencias vinculadas con la contratación de seguros en forma online. Yami. Sí, y hablamos de rescindir contratos y de un link que deberá estar visible o en la aplicación o en el sitio web, ¿sí? Para aquellos contratos que se celebren luego de entrada en vigencia esta parte de la resolución. Estamos hablando del reglamento de la actividad aseguradora, de un nuevo inciso. Entonces, dentro de aproximadamente 3 meses, los contratos que se empiecen a celebrar, dado que entra en vigencia esto que le comentamos, uno podrá estar a un clic de distancia de decidir dar de baja esa póliza y tendrá que recibir incluso por medio electrónico también el trámite, ¿sí? la constancia de que eso sucedió. Esto es sobre los rubros, atención, de autos, motos, combinados, robos, cristales y accidentes personales. Es importante conocer que así como uno puede contratar a través entonces de un medio electrónico, puede de esa manera dar de baja y no es que se tiene que presentar de manera presencial de repente. Es una herramienta adicional para todo esto siempre que estamos hablando de la digitalización, ¿sí? de cómo hay nuevas formas de acceder. Bueno, también hay un correlato con cómo uno puede decidir dejar de contratar esa póliza. Así una exigencia muy razonable, ¿no? Sí, desde ya y en especial porque, a ver, cualquiera de nosotros que compra lo que fuera por internet o que está en una suscripción, ¿sí? Quiere tener la posibilidad de decir no y que eso sea no claro. No puede ser que sea más difícil cancelar la contratación que contratarlo, ¿no? Exacto. Es algo que aporta claridad, muy necesario. Hicimos la consulta sobre el resto, ¿sí? De los rubros. Nos indican que, bueno, por ahora eso sigue igual, pero que se está trabajando y que además, bueno, estos rubros eran los que requerían que ya salga la disposición. De primer acceso, fácil e identificable, tendrá que ser este link. Muy bien, con esta información cerramos el bloque. Recordá que te puedes comunicar con nosotros a través de Twitter, a través de Facebook y a través de WhatsApp para hacernos cualquier consulta, transmitirnos cualquier inquietud. Quédate con nosotros en instantes. Regresamos con mucha más información. Estamos de regreso y vamos a hablar ahora de un tema que preocupa a muchos usuarios de tarjetas de crédito que en las últimas semanas quisieron aprovechar los distintos planes de compras en cuotas disponibles y chocaron contra el límite de su plástico. ¿Qué viene sucediendo, Juan, con esto? Sí, Ale, bueno, puede haber muchos consumidores que se enfrenten con la leyenda tal vez de saldo insuficiente, ¿no? A la hora de hacer algún pago. Bueno, lo que sucede frente a este tipo de situaciones es que evidentemente se están chocando con un límite en la tarjeta de crédito. Entonces, lo que vamos a sugerir ahora es, bueno, algunas recomendaciones o pautas para aquellos que necesiten ampliarlo. Claro. En primer lugar,
algo que consideran mucho los bancos son el nivel de ingresos, sobre todo, ¿no? Primero, si tenés un nivel de ingresos que es muy variable y que no es estable, bueno, ya ahí tenés un puntito menos, ¿no? Claro. Los bancos suelen evaluar el perfil crediticio de los clientes y siempre es importante a la hora de solicitar un aumento de los límites de la tarjeta de crédito, primero, o bien que sean estables o que aumenten tus ingresos. En segundo lugar, es muy importante hacer pagos puntuales, ¿no?, a la tarjeta de crédito. Si uno tiende a retrasarse en la deuda de la tarjeta de crédito, eso también le arranquea en contra a la hora de solicitar Va dañando tu historial, digamos. Exactamente. Tercer lugar, si pagás todo el tiempo el pago mínimo a la tarjeta, que además tiene una alta tasa de interés, ¿no? Si uno abona de esta manera los consumos, también le afecta en contra, ¿no? Entonces es muy importante empezar a tener todo ese tipo de buen comportamiento, que es algo que siempre están viendo los bancos. También suele ocurrir que el límite se actualiza automáticamente, ¿no? Eso, en ese caso, no habría tanto problema. Pero, bueno, a veces hay que hacer esa llamada al banco, ¿no?, y solicitar que esto, ¿no? A veces uno cambia de trabajo o si es monotributista, aumenta el volumen de los ingresos. Bueno, entonces ahí hay que hacer ese llamado y solicitar el aumento de los límites. Y presentar la documentación si es necesario, ¿no? Exactamente. Bueno, esto si uno no está del todo confiado en los canales electrónicos, en los canales de llamar por teléfono, bueno, a la hora de ir a la sucursal tiene que tener todo en regla, ¿no? Tener el recibo, tener la facturación y de esa manera puede acceder de alguna manera a este aumento de los límites. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a cerrar el bloque ahora con algunas recomendaciones de inversión. ¿Cuáles son, ¿no?, los activos más convenientes, Ale, para posicionarse de cara a lo que puede suceder luego de las elecciones de noviembre? Bueno, como siempre decimos, depende un poco del perfil del cliente, ¿no? Si estamos hablando de una persona conservadora, yo lo que diría es busquen activos en dólares, obligaciones negociables. Hoy una obligación negociable puede estar rindiendo un 12% en dólares, una obligación, por ejemplo, de YPF, o quizá una de Cresud un poco menos, un 8% en dólares. También CDRs, que es una forma de dolarizarse, iría a CDRs de utilities como AT&T, que paga 7,5% de dividendos anual. Así que eso para un cliente conservador. Para un cliente más agresivo, creo que hay un trader electoral. Creo que se puede comprar un fondo que siga el Merval y aprovechar que vale $400, cerca de los mínimos históricos, y esperar que si se vuelve a repetir, digamos, el resultado de las PASO, tengamos a futuro, digamos, una Argentina que lleve al Merval a lo que valió en algún momento, $800, $1.000, ¿no? ¿Crees que esa reacción del Merval se puede dar en forma inmediata o va a tener más que ver con un ciclo político más largo, pensando en una victoria electoral de la oposición en el 2023? Siempre de largo plazo. Cuando uno invierte en acciones tiene que pensar en horizontes largos de tiempo. No si este dinero lo necesito en 6 meses, un año. Por eso, posicionarse ahí apostando a una victoria de la oposición en el 2023. Claro, sí, me parece que sí. Creo que de a poco se van a ir dando, digamos, situaciones en los próximos 2 años. O un giro del gobierno actual hacia la racionalidad económica, ¿no? Sí, quizá, digamos, lo que puede llevar a ver, digamos, es mayor racionalidad por una equidad en el Congreso, ¿no? Claro. La pérdida de quórum. Eso puede llevar a que quizá este gobierno se vea obligado a hacer alguno de los ajustes o reformas estructurales que Argentina necesita. Muy bien, con estas recomendaciones de Alejandro Bianchi cerramos este bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista José Ciaba Serrate. Arrancamos ya este último bloque con la presencia en forma virtual del economista José Ciaba Serrate para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. José, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, ¿cómo estás, Alejandro? Muy bien, gracias por atendernos una vez más. De nada. Y hablábamos, José, en el primer bloque de las nuevas medidas económicas con las que el gobierno busca mejorar el resultado de las últimas elecciones. Mencionamos la suba del mínimo imponible, el nuevo IFE, el bono para los jubilados.
¿Te preocupan estos anuncios viniendo de un gobierno que para su financiamiento depende fuertemente de la emisión monetaria del Banco Central? Bueno, es pan para hoy y hambre para mañana. Exacto. Eso está clarísimo. La situación para después de la elección era delicada ya de antes. Con esto se va a desestabilizar mucho más. Lo que se puede prometer y entregar hoy va a hacer falta el día de mañana. Hay una tasa de descuento muy alta, o sea, se prioriza el presente y se descuida el futuro de una manera que sí es preocupante. Justamente, ¿no? Relacionado con esto que decís, se torna cada vez más inevitable una devaluación luego de las elecciones, teniendo en cuenta, ¿no? Por ejemplo, en las últimas 4 semanas, el Banco Central ya tuvo que utilizar más de 1.000 millones de sus reservas internacionales para contener la cotización del dólar en los distintos segmentos en los que este se negocia. Uno podría pensar la campaña como un recreo electoral, que comenzó en junio y se aceleró en julio y agosto de manera muy fuerte. No es la primera vez que se van a usar estos recursos, ya se los usó y de manera intensa y con impacto en la población, porque si uno mira el índice de confianza del consumidor que publica la Universidad de Itela, registró un salto muy fuerte en julio, otro incremento importante en agosto y según esa fuente, la confianza del consumidor ya había recuperado todo lo que perdió en la primera parte del año. Así que se va a insistir sobre un camino ya utilizado. Hay que ver si hay límites y hasta dónde se llega, pero la verdad que eso no funcionó de la manera esperada en las PASO y hay que ver, digamos, cuánto más hay que agregar para generar un impacto que modifique o achique por lo menos las diferencias que se registraron en las PASO en la elección general del 14 de noviembre. Sí, Yami. ¿Cómo te va, José? Muy bien, ¿cómo estás? ¿Qué tipo, o sea, por el tipo de medidas adoptadas, qué resultados de acá a las elecciones se podrían llegar a ver concretos sobre la población? Bueno, puede haber alguna euforia de alguien que reciba algo que aprecie mucho, que lo necesite. El efecto nominal va a ser fuerte y el efecto real va a tardar un poco en alcanzarlo. Pero es evidente que simplemente dando aumentos nominales uno no va a mejorar ni el salario real ni la jubilación real por mucho tiempo. Ahora, el drama es que acá lo que se busca es un efecto de una fecha fija, corta, y entonces a lo mejor hay alguna ventaja de hacerlo de esta manera, pero los costos van a ser también muy, muy altos y si uno no repara en costos, hay que pensar que también es el largo plazo de decisiones bastante equivocadas que se tomaron antes. Y en este recreo electoral hemos suspendido la realidad dramática en la cual se encontraba la economía argentina antes, yo diría, la primera mitad del año o hasta junio, y esa realidad nos va a estar esperando una vez que se baje el telón de las elecciones el 14 de noviembre, y tiene una complicación adicional. Vamos a tener una posición de reservas muy delicada, muy, muy pequeña, con compromisos importantes y con un vencimiento con el Fondo Monetario el año que viene, que no tenemos recursos para repetir la táctica que usamos este año, de simplemente apelar a las reservas y pagar el vencimiento. Eso ya no se va a poder hacer. Así que creo que nos podemos precipitar a una situación de ahogo financiero, de mucha debilidad en las reservas. No ha habido una dolarización muy intensa en este periodo, pero podría haberlo después de la elección. Y ahí creo que en el fondo es ahí donde vamos a ver efectos de no muy largo plazo. Y si la situación se desordena, prácticamente toda mejoría real que uno puede conseguir en este periodo se va a evaporar rápido. Yami. Sí, en este contexto, el presupuesto 2022. Sí. Es una ficción, uno diría. El presupuesto del 2021 tenía una ventaja, que fue apoyado por el kirchnerismo. Fue aprobado y, según el ministro Guzmán, era el plan que hizo Argentina. Eso se está desdibujando en esta última parte. El 22 está presentado bajo ciertos aspectos que ya ha generado críticas muy fuertes por parte del gobierno, de las filas oficialistas. Así que creo que eso está en el aire, con una situación que se va a complicar antes que termine el 21 y con una decisión muy importante, pero muy difícil de tomar para el gobierno,
porque pensándolo bien, el acuerdo con el fondo ya debería haber estado firmado hace mucho tiempo y eso hubiera dado a esta altura una mayor holgura. Los derechos especiales de giro que estamos recibiendo del fondo, que es una ampliación excepcional, se están usando para pagar vencimientos del fondo. Uno se pagó hoy y otro se va a pagar a fines de diciembre, y prácticamente todos los derechos especiales de giro, así como entraron, se van a ir para pagar capital e intereses. Y después hay otro vencimiento fuerte en marzo. Ha sido un año con un viento de cola no despreciable, con ingresos que no estaban pensados que se iban a producir ni siquiera en el presupuesto, pero tampoco en diciembre del año pasado. Los precios internacionales se movieron a favor de la Argentina y eso tampoco impactó en la calidad de vida. O sea, creo que estamos montados sobre una política económica que no está funcionando bien, a la cual se le va a pedir que haga maravillas que obviamente en términos reales no puede hacer ni sostener, y nos encontramos después de la elección con una realidad que va a ser bastante complicada. ¿Qué contempla de todo esto el presupuesto 2022? Prácticamente nada. Sí, José, además, aún este presupuesto que no sabemos, lo más factible es que se termine cambiando, tiene un objetivo fiscal poco ambicioso, ¿no? Con un déficit primario superior al 3% del PBI. ¿Vos crees que se puede llegar a un acuerdo con el fondo, que el fondo aceptaría un desequilibrio fiscal de esta magnitud para un año que no es electoral y además posiblemente tampoco ya tenga los efectos más importantes de la pandemia? El presupuesto 2022 creo que tiene un objetivo muy claro. Es un objetivo electoral también. Contribuye a evitar que haya una corrida cambiaria en el periodo corto que nos resta hasta la elección. Y sus características de relativa autoridad, que obviamente pueden ser criticadas, creo que tienen que ver con la necesidad de no complicar las cosas en el corto plazo, porque evidentemente si en esta situación uno agregase una fuente adicional de incertidumbre, como por ejemplo un presupuesto que contemplara o que proyectara una continuidad de la expansión que vamos a ver en estos días, la situación sería mucho peor. Creo que básicamente está presentado correctamente en el sentido, en la fecha y la forma que corresponde, pero no tiene más aspiración, a mi juicio, que no sumar un factor de perturbación cambiaria de acá al 14 de noviembre. ¿Pero esperás un presupuesto más riguroso en lo fiscal luego de las elecciones de noviembre? No lo sé, pero espero que en la negociación con el fondo aparezca finalmente un programa, si vos querés, un componente del programa fiscal que sea más riguroso que el presupuesto 2022 y que recoja un poco las objeciones que vos planteaste. ¿Das por descontado igual que se va a llegar a un acuerdo con el fondo? No, no lo descuento, no lo doy por descontado. Parece lo más razonable, pero es una decisión difícil. Parecería haber sido mucho más fácil haber llegado a un acuerdo en la primera parte de este año. Lo óptimo hubiera parecido un acuerdo el año pasado y en última instancia si había que adecuar la economía con costos que la política en este año electoral no quiere pagar, eso debió haberse hecho el año pasado. Por alguna razón no funcionó. Este año Guzmán quería cerrarlo en marzo y en abril. Y acordate, por ejemplo, del manifiesto del 25 de mayo, donde el kirchnerismo dijo que no había que pagar a los organismos multilaterales que tenían prioridad la salud y la vida y la deuda quedaba para después, y todos esos elementos impidieron un acuerdo en un momento que hubiera sido mejor. Y creo entonces que va a ser difícil cerrarlo, aun cuando la alternativa es mucho peor. Muy bien, José, muchas gracias. Cerramos entonces el programa de hoy con el análisis del economista José Sciaba Serrate sobre lo que puede suceder con la economía luego de las elecciones de noviembre. Nos reencontramos el próximo viernes a las 19:30 aquí en Metro.